culparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz. Muy, pero muy buenas noches en este día martes, en la cual, bueno, se ha alargado un poquito la lluvia, nos hemos mojado un poquito, pero bueno, agradecemos a Dios de nuevamente compartir junto a ustedes este martes, ¿no? La cual la Iglesia Buenas Nuevas para tu Vida presenta este programa que es dedicado a la familia y a temas actuales, ¿no? A temas que de alguna manera nos tocan vivir y los acontecimientos, ¿no? Que a veces nos toca vivir en nuestra vida. Y bueno, qué lindo es poder desde el otro lado puedas estar, bueno, quizás estás acostado y te estamos nosotros de este lugar, por ahí tenemos un poquito de una envidia sana, podríamos decir, que no existe, pero bueno, tendríamos un poquito en este día de esto de verte que estás tranquilo allá en tu casa, pero bueno, agradecemos a Dios de que nos estás escuchando y poder compartir con vos a través de este programa un momento de reflexión, de poder reflexionar, de poder pensarnos. A veces estamos en esta vida que llevamos, venimos con tantas cosas cargados, con muchas preocupaciones, con muchas ansiedades, pero qué bueno es poder tener un momento donde podamos reflexionar. Desde este lugar, desde esta radio te saludamos, ¿no? Y queremos decirte que bueno, que nos puedas acompañar en este programa, sí, que de alguna forma está dedicado a cada una de las personas que está desde el otro lado, ¿sí? Hoy tenemos un tema interesante, ¿sí? Así que bueno, también mandamos un saludo a Marga desde este lugar, que ha sido nuestra compañera, está con algunos temas personales, pero desde este lugar todo lo mejor para ella y su esposo. Desde este lugar queremos saludarla así. Bueno, también está con nosotros Sole, bueno, que está presente acá, Sole. Buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, muy contenta en este martes de poder acompañarlos una vez más juntos, compartiendo temas sobre la vida, ¿no? Un poco de cómo vivimos como personas, qué hacemos en nuestro diario vivir con lluvia, así sí. Que bueno, muy contentos, espero acompañarlos, aquellos que están trabajando tal vez en esta hora o aquellos que están en casa cenando o terminando de cenar, así que para hacerle una compañía agradable en esta noche. Sí, qué bueno que estés del otro lado. Bueno, algunos están trabajando también, sí, ¿no? Todo en este tipo de aplicaciones. Algunos están en la fábrica y tienen prendida la radio. Y la radio es algo que nos acompaña siempre, ¿no? Sí. Que no es como que no pasa de moda. Algunos todavía sí seguimos con esa radio prendida. Siempre entro a la casa de mi abuela y vos escuchás la radio prendida, ¿no? Esa compañía, ¿no? Que sí, de alguna forma a través de la escucha, de esa escucha activa, uno puede sentirse acompañado desde este lugar. Y la Iglesia Buenas Nuevas para tu Vida te saluda, ¿sí? Y de alguna forma a través de esta reflexión, ¿sí? De poder reflexionar, ¿no? Hoy tenemos un tema interesante, aunque bueno, de alguna forma hay acontecimientos mundiales que a veces uno te detienen, ¿no? Y hoy hay un tema complejo que es la violencia, ¿no? Es decir, hoy estaba justo viendo varios informativos acerca de lo que está aconteciendo en los colegios y en diferentes lugares, la violencia que hay, y podemos decir que la violencia nos ha afectado mucho y nos está afectando mucho, la gente muy intolerante, ¿no? En los colectivos, sí, hay como una violencia generalizada, sí. Quizás puede ser por un montón de cosas, ¿no? Que han sucedido, pero bueno, tienen que ver con que el ser humano sin Dios a veces es difícil, ¿no? Es difícil sí. Sobrellevar, y bueno, luego de una pandemia, de todo lo que hemos vivido, transitado sobre este tiempo, de alguna forma encontramos este tipo de emergentes, ¿no? Que estamos en una sociedad muy violenta. Así que tenemos que reflexionarnos como familia y bueno, desde este lugar, que los medios de comunicaciones podamos ser un tema que podríamos hablarlo en casa, ¿no? ¿Qué pasa con la intolerancia, con la falta de paciencia, con la falta de que a veces, bueno, vamos por la calle, pasamos con alguien, nos mira y ya ahí la reacción violenta, sí, ¿no? Es decir, entonces encontramos en una sociedad que de alguna forma
está con un montón de conflictos, sí, pero también tenemos un tema económico, un tema político y todas unas cuestiones, ¿no? Y a veces en los medios de comunicación deberíamos apaciguar y generamos siempre un River y Boca y esto no ayuda para nada. Entonces creo que nosotros como comunicadores tenemos que tratar de calmar y generar esto de poder entendernos, ¿no? Con diferentes maneras de pensar, pero podamos dialogar, ¿no? Sí, dialogar los unos con los otros. Creo que el diálogo es lo más importante y no irnos a la violencia porque no nos ayuda a nada, ¿no? No, creo que es un poco el reflejo, lamentablemente, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Cada vez es triste, ¿no? Un poco ver las noticias, yo soy un poco reacia a ver eso, pero bueno, uno tiene que vivir informado de alguna forma, entonces, pero sí, llamar a esto de poder valorar un poco más lo que es la vida, ¿no? Sí, lo que es la vida, lo que un poco viene de la mano con esto que vamos a hablar hoy, porque creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro. Y esto de pensarnos como personas con tanto enojo. Estamos viviendo en una sociedad cero tolerancia, muy enojada, no somos partes todo de eso y bueno, creo que la situación misma, ¿no? Las obligaciones, las responsabilidades, un montón de cosas que van sumando para que no podamos levantarnos ya, nos levantamos peleando tal vez en la calle, en el semáforo con el que pasa, así que bueno, tratar de pensarnos, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Claro, y pensarnos, ¿no? Que a veces por ahí no tenemos un buen día, ¿no? Pero tampoco la persona que el otro no tiene la culpa, ¿no? Claro. Que nosotros descarguemos nuestras broncas, entonces creo que como sociedad tenemos que frenarnos, ¿no? En cuanto a la violencia y empezar que de alguna manera todo esto es un aprendizaje que vamos generando a nuestros hijos, ¿no? A sus reacciones, ¿no? Y bueno, se está de alguna manera analizando que dentro de los colegios se está viviendo una violencia bastante compleja, entonces cuesta para los maestros, profesores poder de alguna forma sobrellevar todo este tipo de... Y hay diferentes maneras, hoy los medios de comunicación son muy agresivos, también, ¿no? Entonces encontramos que tenemos que trabajarnos en eso, ¿no? Y pensarnos, ¿no? como sociedad, ¿no? Si paramos un poco... porque esto no nos lleva a nada, ¿no? Aunque nosotros desde nuestra teología entendemos que la maldad se multiplica, ¿no? Y que de alguna forma esto es cumplimiento de la palabra, de lo que Dios a veces en lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra, pero sí siempre tiene que haber una voz, ¿no? Siempre tiene que haber una voz cantante que diga vamos, paremos un poco que no está bueno esto, así que desde este lugar de alguna forma también nos unimos a esa gente que está buscando el poder, el diálogo, ¿no? El ver qué hacemos, ¿no? con nuestra juventud también, porque también encontramos esta problemática en los chicos, muy chicos, ¿no? Es decir, reacciones muy violentas, ¿no? Dentro de los colegios, que es preocupante. Sí, totalmente. Bueno, nosotros, por ejemplo, como iglesia tenemos esta posibilidad en la parte de la escuela bíblica que en su momento habíamos nombrado, ¿no? Ver, ¿no? Niños de diferentes edades. La escuela es partícipe de niños de 3, 4 años más o menos, hasta la preadolescencia, algunos nenes de 12, 13 años, y se ve, ¿no? Estamos ahí como viendo un poco este reflejo, ¿no? De chicos con un montón de carencias, de un montón de falta de amor, de falta de atención, ¿no? Que buscan desde la agresividad, desde esto de la llamar la atención, la violencia verbal tal vez, llamar la atención, ¿no? Porque detrás de tanta agresión y tanta violencia obviamente hay mucho dolor, pero sí se ve una adolescencia, una preadolescencia muy sobreinformada y a su vez esa misma información genera un montón de crisis, ¿no? De decir, bueno, tengo tanto, entre comillas, o quiero tanto, que qué hago de mi vida, que busco, no saber quiénes son, ¿no? Como personas, que en una sociedad también que te pone muchas trabas, ¿no? Para poder crecer como persona, ¿no? Del futuro, que en una adolescencia, jóvenes que no saben qué va a pasar con su futuro, ¿no? Porque cada vez está más difícil. Pero bueno, tratando desde este lugar, tratar de siempre incentivar a la búsqueda de no quedarse, ¿no? De seguir apostando a la educación, seguir apostando a emprender, a crecer, ¿no? Que uno siempre con sacrificio puede salir a buscar esa oportunidad. Claro, sí.
Por eso digo, ¿no? Que de alguna forma decir, son muchísimos los factores que pueden ser los que ocasionan este tipo de violencia, pero de alguna forma desde este lugar, ¿no? Podamos reflexionar, ¿no? Sí. Como sociedad, la violencia no nos lleva a ningún lado. No. Paremos un poco, gente, desde el otro lado y pensemos, ¿no? El otro a veces no tiene la culpa. Y a veces nuestros hijos aprenden de nuestras propias reacciones. Sí, totalmente. Hoy tenemos un tema interesante, ¿sí? Que tiene que ver con esto que de alguna forma es poder tratar de vivir en el presente, ¿no? Y a veces es algo que a veces nos cuesta un poco como personas, ¿no? Tratar de disfrutar el día de hoy, ¿no? Sí. Y hay una canción que tenemos en la iglesia que dice un día a la vez, ¿no? Sí. Y cómo nos cuesta, ¿no? A nosotros como seres humanos vivir el presente, ¿no? Siempre estamos o nos vamos para lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? Somos esto de pensar muchísimo en el futuro, o vivimos en una etapa del pasado, ¿no? Entonces es como que nos cuesta disfrutar el hoy, ¿no? Entonces a veces nosotros como seres humanos hay ciertas cosas que nos dan esos condimentos, podemos decir, para que siempre estemos o esperando algo del futuro o siempre con un remordimiento del pasado, ¿no? Sí, totalmente. Esto de poder tener dimensión del tiempo, ¿no? A veces la palabra tiempo, ¿qué hacemos con el tiempo, ¿no? Cómo vivimos nuestro día a día. Hoy pensaba, ¿no? Sobre este tema y pensaba de decir, no sé, me pasó de ver a mi hija, por ejemplo, no me di cuenta y ya tiene 4 años, ¿no? Claro. Y lo pensamos en todo sentido, de que a veces no vivir el momento y estar sobrepasados de futuro, o al mismo tiempo viviendo todo el tiempo en el pasado, cómo nos quita el presente. Tal cual. Y creo que en este tiempo más que nunca es medio complejo prestarle atención al presente, vivir literalmente en el presente, ¿no? Porque si no estamos trabajando para el futuro o no hacemos nada por estar en el pasado, ¿no? Claro. Y no nos ocupamos de lo que está pasando en este momento, en el aquí y ahora, digamos. El aquí y ahora, claro. Vos dijiste algo importante, el tema del tiempo, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno piensa en el tiempo, que de alguna forma el tiempo, es decir, podemos darle un significado, ¿no? Que podemos decirle que el tiempo es lo más valioso que puede tener un ser humano, Sí. ¿no? Porque el tiempo pasa y no se recupera. No. El tiempo es algo que lo que pasó y bueno, como decís vos, si bien tu hija cumplió 4 años, pero la etapa de niño, esa etapa es una sola en la vida, ¿no? Sí. Y así son diferentes las etapas que uno las va a vivir una sola vez, Sí. no la vivís más. Entonces el tiempo es algo muy valioso para el ser humano y a veces no nos damos cuenta, ¿no? De qué valioso es el tiempo. Totalmente. Y a veces tenemos que llegar o pasan los años y decimos, che, ¿y por qué, no? Sí. ¿Por qué perdí tiempo en esto? Porque de alguna forma decir. Sí. Entonces, los tiempos nos llevan a reflexionar acerca, es decir, a veces las experiencias nos llevan a reflexionar, Claro. ¿no? Sí. Porque a veces llegamos a una etapa donde dicen, bueno, che, tenés pocos días de vida y decimos, bueno, ahora voy a disfrutar, ¿no? Sí, totalmente. Es como muy contradictorio, a veces es como llegar a pasar determinadas cosas, siempre se escucha, ¿no? Ponerle personas que han vivido situaciones muy al borde, ¿no? Muy de vida o muerte, por decirlo de una forma, que hacen como ese clic de decir, bueno, no pierdas más tiempo en esto, ¿no? Claro. Pero a veces esto que decías de la palabra tiempo, de lo que es el tiempo, es algo, creo que es lo único en esta tierra, ¿no? Que no tenemos control, no tenemos ningún tipo de control sobre el tiempo, no se compra, no se modifica las situaciones de la vida, no son cosas que suceden y va un poco de la mano con esto del pasado y el futuro, ¿no? Claro. Perdemos el presente, el tiempo presente, buscando, bueno, voy a hacer esto para que en el futuro tenga esta, pero pierdo el tiempo presente. Claro, sí. Lo mismo en el pasado, ¿no? Estoy en el presente, pero constantemente estoy viviendo en el pasado desde recuerdos y demás, ¿no? Entonces, la importancia de decir, bueno, a ver, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo hoy? ¿En qué pierdo o en qué gano tiempo, claro, ¿no? Claro. Lo que podemos pensar, ¿no? Que este programa puede ayudar
es hacer consciente, Sí. ¿no? ¿Qué me pasa con eso, ¿no? Claro. Sí, ¿qué me pasa con esto, ¿no? Con esto de dónde estoy, ¿no? Porque puede haber pasado toda mi vida pensando siempre en el pasado y en el futuro, ¿no? Sí. Y no vivir en el hoy, ¿no? Sí. Es decir, es más, hay muchísima gente que lo está. Y desde el otro lado me debes escuchar y me Sí. decís, che, la verdad tenés Sí. razón. Yo no vivo en el presente, ¿no? No. Siempre estoy o en el pasado o en el futuro, ¿no? Porque de alguna forma, si todo me lleva a que quiero alcanzar determinado proyecto, que bueno, me lleva Sí. a olvidarme del día de hoy, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma en ese tipo de cosas es plantear el tema como primer punto, es hacer consciente de que el tiempo se pasa Sí. y que de alguna forma los años se pasan, ¿no? Justamente hablaba con una señora que de alguna forma fue la que me enseñó la profesión que tengo, que era lo que es paisajismo. Ella me decía que la vida es corta, ¿no? Y a veces uno no lo ve de esa manera, ¿no? Es decir, te das cuenta cuando decís, bueno, yo ya soy abuelo, ya Claro. soy bisabuelo, ya ¿qué pasó, no? ¿Qué Sí, pasó sí. con toda mi vida, ¿no? Parece como que fue una película todo así rápida, Sí. ¿no? Y que tengo pocos recuerdos buenos, ¿no? Claro, Sí, porque ahora sí. me pongo a pensar, dice, pero no recuerdo determinadas cosas, ¿no? Es decir, no tengo buenos recuerdos. O realmente hoy por ahí estoy medio solo, pero ¿qué es lo que hice, ¿no? Claro. Con esto, ¿no? Sí, Entonces, sí. es un poco que es hacer consciente de que el vivir el aquí ahora es muy importante para el ser humano. Sí, totalmente. Pensar, por ejemplo, en decir, bueno, llegamos a determinada edad, ¿no? Donde tal vez nos ponemos reflexivos, ¿no? Y decir, bueno, estuve toda la vida atada a este problema, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Desde que tengo noción de que crecí, me hice mayor de edad y demás, toda la vida renegando con un problema Sí, sí. igual, ¿no? Siempre en el mismo círculo. Y hasta el día de hoy sigue esa situación y sigo viviendo en esa situación. Y es también como para pensar a los que estamos en este proceso, en el medio de la vida, de la etapa de la vida, ¿no? De decir que llega un momento, creo que todos nos llegará esa etapa donde diremos, ¿cómo perdí tanto tiempo en esto? Claro. Es como pensar también si eso que nos ocupa tanto la mente es realmente así como lo vemos, tan fatalista. Claro. Como lo vemos, Claro, ¿no? claro. O tal vez es más simple de lo que pensamos. Tal cual. Esto de que hemos hablado varias veces de buscar a alguien que nos ayude a correr la mirada de determinada situación. Claro. ¿No? A pensar desde otro lugar, Sí. ¿no? Porque esto del fatalismo, ¿no? Esto de ver toda ese borde oscuro, ¿no? Sí. De la vida y que bueno, y aferrarme a eso, ¿no? Entonces es complejo también, por eso digo que lo primero sería ser consciente, ¿no? Uh-huh. Es decir, que hoy tengo determinada edad, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo en el aquí ahora, ¿no? Sí. Es un poco que podamos desde el otro lado y que esto también nos lleva a reflexionar a nosotros, Sí. ¿no? ¿Qué me está pasando con el aquí ahora, ¿no? ¿Cómo estoy llevando mi vida, ¿no? Es decir, entonces en ese aspecto comencemos a pensar también en qué cosas me pasan en el pasado, ¿no? Qué cosas me pasaron y que de alguna forma siempre estoy arraigado al pasado, Claro, ¿no? sí. Que pueden ser cosas buenas o malas, ¿no? Sí, es como cómo miramos, cómo usamos el pasado, Exacto. si lo usamos a favor o en contra, Tal ¿no? cual. Porque creo que como personas todos hemos tenido más o menos situaciones conflictivas en la vida. Siempre hay algunos que ganan, digamos, porque han vivido situaciones muy complejas, ¿no? Que si uno tal vez compara su pasado y dice, bueno, yo fue un lujo mi pasado a comparación de otras personas, ¿no? Pero decir, bueno, ¿cómo utilizo eso para el presente? Tal cual. Si lo veo desde la victimización, tal vez, queriendo o sin querer, ¿no? Desde, bueno, me pasó esto y yo no puedo modificar mi vida, no puedo vivir con esto porque me pasó. Claro. Pero un poco lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto, de que el pasado ya pasó. Tal cual. Y no se puede modificar. Exacto. Y a veces como toda una vida perdida buscando respuestas a algo que no vamos a encontrar. Claro. En toda la vida, tal vez, ¿no? Y nos ata, ¿no? Sí. Es como una piedra enorme que arrastramos
en todo el proceso de la vida, Sí, sí. tan desgastante. Claro, y vos fíjate que el cerebro, ¿no? Tiene reacciones, justo estábamos viendo una materia que es neurociencia, ¿no? El Sí. cerebro tiene un funcionamiento que el recuerdo siempre está como presente al Sí. recuerdo. Y el recuerdo que, como decimos, puede ser malo o bueno, pero ese recuerdo, ¿no? Es como que limitante también para Sí. nosotros, para el aquí y ahora, ¿no? Sí. Porque pensemos en esto, ¿no? En el tema del pasado, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido, o hemos tenido, por ejemplo, determinado pasado, ¿no? Que no ha sido bueno, ha sido malo. Bueno, tenemos ese grupo de personas que estuvo a nuestro alrededor, que no fue la mejor, ¿no? Y que, bueno, hizo lo que pudo, pero no lo hizo bien, y bueno, y estamos como sumergidos en eso, ¿no? Sí. En eso que me hicieron, que no me dieron, que me faltó. Y eso eso que me dijeron que bueno, que no ibas a poder, que bueno, eras inteligente, que vos sos me habían etiquetado, ¿no? Sí. Es decir, Sí, sí. nos pudieron etiquetar, nos pudieron poner ciertos nombres, ¿no? Sí. A mi vida. Entonces, todo eso está como siempre arraigado, y siempre Claro. está el recuerdo, siempre viene el recuerdo. Sí, ¿no? El la recuerdo, memoria. claro, la memoria que de alguna forma eso quedó de alguna manera. Pero ¿qué pasa? En el aquí ahora tenemos esa posibilidad de modificar lo que decís Sí. vos, ¿no? Pero también tenemos esto de también frenarme porque tengo miedo a los cambios, ¿no? Porque de alguna forma estoy entro en una zona de confort, por decir. Sí, totalmente. Como puede ser, como dijiste vos, en una zona de victimización, ¿no? Es decir, me victimizo, pobre de mí, y soy de esta manera, y la vida me llevó a esto, y bueno, eso. Bien, y eso mismo me hace que ese obstáculo no me deje avanzar, Sí. porque hay una zona de confort en eso. Sí. Entonces, está el otro que me dice, che, pero también, ¿por qué no disfrutás ahora? No, pero no puedo porque me hicieron, me dijeron. Entonces, siempre está el recuerdo, ¿no? El recuerdo como muy latente, ¿no? Total. Y a veces nosotros nos cuesta sanar, ¿no? Sí. Nos cuesta también tratar de ir, poder remediar en ese y poder de alguna manera pensar que lo que pasó, ¿no? Sí, totalmente. Es difícil, porque esto que hablabas, ¿no? Esto de la memoria nuestra, Sí. que la tenemos desde el momento cero, Exacto, ¿no? Desde el la momento, memoria hasta algunos anécdota. dicen, ¿no? Desde que estamos en la panza, los Exacto. olores, lo que vamos percibiendo, todas esas representaciones que son parte de Exacto, nosotros, ¿no? sí. Me venía a la mente cuando hablabas, por ejemplo, hoy a la mañana estaba cursando algo que estoy haciendo, un proyecto, y tenía una compañera que estaba trabajando y teníamos que cortar determinadas cosas, y desde el minuto cero ella estaba, soy una inútil, no me va, o sea, no había tocado la prenda, Claro. no había tocado, no había hecho nada, no, pero no me sale, no me va a salir, totalmente negativa y limitada Exacto. a la situación. Exacto. Y así es como vivimos tal vez, ¿no? Tal cual, Sin tal cual. intentando, ni lo intentamos, No, ya no, nuestra predisposición es a no me va a salir, Exacto. soy una inútil, esto no lo voy a poder hacer, Tal cual. ¿no? Y era como estar constantemente, una señora, diciéndole, bueno, probá, intentá, buscalo, intentando acompañarla, hasta que, bueno, lo pudo lograr, y era su cara de asombro por que lo pudo hacer. Sí. Y esto de decir, esto que uno lo trae, ¿no? A este ejemplo de decir, ¿quién le dijo todo eso? Tal cual. ¿Quién la hizo sentir desde ese lugar, ¿no? Sí. Vivimos en esa memoria, esas representaciones, o lo que hemos vivido que se nos incorporó. Es como parte de nuestra identidad, Tal cual. ¿no? De nuestro ADN, digamos. Exacto. Que, bueno, uno tiene que buscar la forma de no sé si arraigarlo de todo, pero de buscar que puedo aprenderlo. Tal vez tuve determinada limitación, pero lo puedo aprender. Claro, por eso digo que el recuerdo es difícil, ¿no? Porque el recuerdo está latente, ¿no? El tema es qué hago con ese recuerdo, ¿no? Y bueno, como también podemos pensar esto, hemos hablado de algo malo que me puede haber pasado, ¿no? Que no he tenido la mejor infancia, por decirlo, porque la infancia es una de las etapas más importantes del ser humano, ¿no? Pero bueno, los padres hicieron lo que pudieron, o lo que les alcanzó, o lo hicieron todo mal a veces, ¿no? Que hay que ser honesto, ¿no? Es decir, pero también puede haber tenido una infancia muy buena, ¿no? También. Muy buena, ¿sí? Pero ¿qué pasa
qué me pasa con el hoy, ¿no? Porque hoy, esa infancia ha sido tan buena que me quedo en esa infancia, ¿no? Que de alguna forma el hoy no lo puedo disfrutar porque, claro, esa infancia fue tan buena que no se compara con lo que me está pasando hoy, ¿no? Claro, es como que dejamos la vara tan alta, ¿no? Exacto, desde la vivencia. Bueno, yo tuve determinadas cosas y bueno, crecí, me independicé, ¿no? Formé una familia, tal vez, matrimonio, y mi realidad presente no es tan buena, o sea, no, esto también de las expectativas que uno tiene sobre la vida. Y no alcanza, no llega a cumplir y bueno, pero antes era mejor esto, ¿no? Claro. Esto de que antes era mejor. Exacto, entonces me encuentro con esa etapa. Sí. También hay personas que se quedan en el recuerdo. Vos fíjate que hay gente que habla solamente del pasado, como que el antes es mejor. Claro. ¿No? Antes era determinada cosa, antes no vive en el presente, sino que siempre es el antes, porque bueno, esa etapa, ¿sí? que fue buena, que fue linda, que fue un proceso lindo de satisfacción para nosotros, ya no está, ¿no? Y bueno, y hoy me enfrento a otras realidades, ¿no? Entonces me encuentro con realidades diferentes que me hacen no poder disfrutar el aquí ahora, porque el antes como es mucho mejor, ¿no? Y siempre está ese proceso, ¿no? Porque antes había más respeto, antes había más de esto, antes había otro tipo de cosas, antes había más posibilidades, y bueno, y siempre estoy en el antes y no puedo tratar de poder avanzar en el hoy, porque hoy también vivo hoy, ¿no? Sí, total. ¿Se entiende? Aunque sea igual, pero bueno, es lo que hay, digamos. Exacto. Sí, es como que también nosotros nos buscamos un poco esto de sufrir un poco con las situaciones de la vida, pienso, ¿no? Esto de estructurar tanto la vida, de decir, bueno, que toda la vida tiene que ser así como toda una línea recta, ¿no? Sin mesetas, sin bajadas, y pensar que es como un constante movimiento esto, ¿no? Esto un poco, ¿cómo es el dicho ese que habla del agua que pasa, el agua que va pasando y no es la misma? Que no es el mismo lugar donde te metes, algo así, no me sale ahora la frase, si aquí del otro lado están escuchando me pueden ayudar. Igual, claro, ¿no? Esto de pensar que es como que estamos en constante crecimiento, movimiento, digamos, ¿no? Y pensar en estructurar esto, bueno, hace 10 años... ahora se hacen memes, ¿no? De esto de, bueno, yo a tus 18 años ya tenía el terreno, la casa, esto, lo otro, y capaz que los de 18, no sé, están empezando a comprarse ropa, por ejemplo, ¿no? Esto de la comparación de las décadas, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos en un constante movimiento. Claro. Bueno, bien, vamos a pasar la tanda, ¿te parece? Y luego seguimos. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro... Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje, bolsas
limpiezas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. ¿Estás contracturada o contracturado? Daniela Masajes es lo que estabas buscando. Daniela Masajes es lo que estabas buscando. Masajes descontracturantes, con drenaje linfático y punto gatillo. Además, te brindamos servicio de cosmetología. Peeling, tratamiento facial, limpieza profunda y máscaras. Estamos en la zona de Villa de Mayo. Contactanos al 11 5709 8541. 11 5709 8541. Daniela Masajes y Cosmetología. ¿Buscas productos de limpieza? Química Quimiclo te ofrece la mejor calidad y precio en lavandinas, cloro, desodorantes, esencias, jabones líquidos y muchos productos más. Química Quimiclo. Somos fabricantes. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Escuchá estos precios. Jabón líquido tipo Ariel, 34 pesos el litro por mayor. Cloro, 40 pesos el litro. Suavizante, 30 pesos el litro. Gran variedad en artículos para mantenimiento de piletas. Estamos ubicados en la calle General Pacheco 3278. Don Torcuato. Podés pedir nuestro catálogo de precios a nuestro WhatsApp 11 23 36 0601. 11 23 36 0601. Química Quimiclo. Llegó a la ciudad de Granbur, Morena, la papelera. Con los mejores productos y precios de la zona. Estamos en Boulogne, José León Suárez, San Martín y ahora también nos encontrás en Granbur. Cajas para pizzas, fondo, Folex, bolsas camiseta, bolsas en rollo, sobres para facturas y tortillas, potes para helado, todo tipo de descartables para tu evento, artículos de librería, utensilios para repostería, rollos de cocina, papel higiénico, ventas por mayor y menor. Lo que buscas lo encontrás en Morena, la papelera. Estamos ubicados en Francisco Seguí, número 1544, frente a la estación de Granbur. Para consultas o envíos, mandanos un WhatsApp al 11 68 16 32 31. 11 68 16 32 31. O al 11 35 84 41 55. 11 35 84 41 55. Estamos en Instagram como Morena la Papelera y en Facebook como Morena Papelera y Distribuidora. Cuando vas al autoservicio, El Gavilán Pollero, te asegurás de comprar las milanesas con una calidad y un sabor que en ningún otro lado vas a encontrar. Sabor incomparable. Cortes de carne de ternera. Además, en nuestro autoservicio te vas a encontrar con productos de limpieza, almacén, fiambrería y, escucha bien, tenemos una novedad. Cambiame la música. Ahora inauguramos verdulería con productos frescos y promociones especiales para vos. Todo en un solo lugar. Se llevó mi pollo, el Gavilán Pollero. El Gavilán Pollero, el autoservicio más completo de tu barrio. Atendido por sus propios dueños, Rubén y Mari, que te reciben con una hermosa sonrisa y el trato que mereces. Y no te olvides de encargar tus superfacturas los fines de semana, lunes a sábados de 8:30 a 13 horas y de 17 a 20:30 horas. Los domingos al mediodía. Te esperamos en Villa de Mayo 5546, entre Colpayo y Pedro Monti, kilómetro 30. El Gavilán Pollero. Un hogar que antes era dulce hogar, ahora se convirtió en la casa de las pesadillas. Cucarachas, ratas,
especies monstruosas escalofriantes. Solo una mega fumigación puede derribarlas. Solo una mega fumigación puede derribarlas. Fumigaciones Ayo. Fumigaciones Ayo. Fumigaciones Ayo. Combatimos todo tipo de plagas. Las eliminamos sin tóxicos ni olor. Atención comercial y particular. Countries, clubes, departamentos. Aceptamos tarjetas y mercado pago. Además agregamos personal femenino para una mejor atención. Contactanos al 11 54 72 29 80. 11 54 72 29 80. Nuestro Facebook, Fumigaciones Ayo. Estamos en Instagram como Ayo Fumigaciones. Ayo Fumigaciones. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Bien, continuamos con este tema que es muy interesante, ¿no? ¿Qué nos pasa con el día de cada día, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Lo disfrutamos, no lo disfrutamos? Siempre estamos pensando en el futuro, en el pasado. Hemos un poco hablado acerca del pasado, ¿no? Y el tiempo, lo que significa el tiempo, ¿no? Y a veces uno no le da dimensión a esto, ¿no? Hasta que a veces en la vida te pasa algo y decís, ¿qué onda, no? ¿Qué me ha pasado, no? Como que despertás a una realidad, ¿no? Y a veces qué importante es poder reflexionar antes que nos suceda, a veces, ¿no? Sí. No necesitamos a veces que nos suceda algo como para reflexionar, sino que podemos reaprender, ¿no? Podemos ir modificando, sí. Podemos cambiar, ¿no? También. Sí, totalmente. Es como, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando, en mi caso personal, cuando llegué al camino, ¿no? Es como un antes y un después. Claro. Pero en el medio tuvo como que haber una crisis muy grande para uno decir, bueno, todo el tiempo que perdés, ¿no? Con respecto a los hijos, con respecto a una calidad de vida, una vida que uno lleva tal vez tan desprolija, en el sentido de que te traes vos mismo mucho sufrimiento, ¿no? Claro. Y bueno, pasa el tiempo y decís, wow, cuánto tiempo perdí. Pero al mismo tiempo es como,
agradecer también esa crisis como para que te lleva a donde uno está hoy, ¿no? Claro. Por eso es lo que decíamos recién un poco, cómo miramos, ¿no? Lo que nos pasa en la vida, desde qué lugar lo vemos. Claro. Si me impulsó a ir a un lugar mejor o bueno, viviendo desde la tristeza de lo que me pasó y, claro, y nunca salir desde ese lugar, ¿no? Sí, sí. Sí, es como de alguna forma esto de pensar, ¿no? Que todo esto malo que me pasó es algo que de alguna forma siempre está ahí, ¿no? Sí. Y no lo puedo sacar, no lo puedo correr, y sin embargo estoy todo el tiempo repitiendo conducta y haciendo la misma historia, sí, marcando una misma historia, o yéndome para el otro lado, ¿no? Es decir, todo lo contrario, ¿no? Porque eso me marcó, es decir, cómo nos afecta, ¿no? Y el hecho de poder tratar de vivir el día de hoy. Hemos hablado un poco del pasado, que el pasado pudo ser bueno o pudo haber sido malo, porque sí, podemos pensar de las dos maneras, ¿no? Es decir, puedo decir, mi pasado fue bastante bueno, tuve una niñez muy linda, mis padres fueron excelentes, pero resulta que hoy me toca enfrentar a mí la vida, ¿no? Sí. Y resulta que no es tan fácil, ¿no? Y resulta que, bueno, que me cuesta, ¿no? Sí. Porque siempre estoy como en esa niñez, ¿no? No quiero crecer, ¿no? Es como, sí, que, bueno, y también ahí pasa con jóvenes, ¿no? Que a veces siempre quedan en esa etapa de mamá, porque fue muy linda, y bueno, y ahí están, y bueno, y siempre están en esa etapa, ¿no? Quedaron ahí, ¿no? Sí. Y están en esa zona de confort y les cuesta afrontar, ¿no? Porque claro, afrontar la vida significa de alguna manera enfrentarse a ciertas cosas que tiene la vida, y están en esa zona de confort que no crecen más, ¿no? Sí. Es como que no hay como una falta de crecimiento y de madurez en la persona, porque siempre está aferrado a eso, ¿no? Sí. Entonces, y a veces también sucede también en esto de que me quedo en el pasado, de no poder despegarme de ese pasado, y siempre estar recurriendo a que me solucionen los problemas, que me ayuden, claro, bueno, y siempre está papá, mamá, ¿no? Ahí, sí, que el nene tiene ya 40 y pico, 50 y pico años, y bueno, sigue siendo el nene, ¿no? Claro. Sí, siempre sí, hay una aptitud, ¿no? de ver todo este tipo de cosas. ¿Qué nos pasa con eso, no? Porque siempre estamos aferrados a eso, claro, ¿no? A eso que tuve, a eso que hoy me cuesta tenerlo, sí, ¿no? Porque bueno, es decir, la vida por ahí no fue lo mismo, ¿no? Fue difícil, o por ahí lo que enfrenté no fue lo que pensaba, o sí, creé todo lo pude tener en estos ideales y que nunca me salió, ¿no? Claro, también, ¿no? Sí, idealizar la vida. Idealizar la vida, ¿no? Porque es como, hemos hablado esto de preparar a los hijos para la vida, ¿no? Tal cual. Como decir, bueno, yo le creo un mundo ideal a mi hijo y la vida es difícil. Claro. Es complicada, exacto, la vida, ¿no? Es como... por ejemplo, el otro día veía un video de una mujer, de una chica, ¿no? Muy joven, que hablaba sobre... ella deseaba morir, ¿no? Porque sentía que la vida era muy difícil, que no le encontraba como un sentido, ¿no? A la vida, porque era como problemas, eran responsabilidades, eran presiones que no podía soportar, que no sentía que no las podía manejar. Entonces... que esto de poder cumplir en ese sentido como padres nutrivos, ¿no? Nutrir desde un buen lugar a mi hijo, decir, bueno, ser realistas también con la vida. Y que no sea siempre la única salida de esto de recurrir a papá y mamá, porque cuando papá y mamá no estén, ¿qué va a hacer de esa persona? Exacto. ¿No? Entonces a veces creyendo hacer un bien hacemos un mal, porque no somos eternos, porque esto de preparar a los hijos para la vida, ¿no? El vivir en el presente tiene que ver un poco con esto, de decir, bueno, puedo recurrir a mi pasado, pero sería ideal que sea desde un lugar de siempre edificar. Claro. Encontrar, bueno, decir, bueno, esto de la como reciclar lo que pasé. Bueno, pasé esto, bueno, sea bueno o malo, y a dónde me llevó eso, desde qué lugar lo vivo hoy. Claro, ¿no? Claro. Vos fíjate, bueno, dice un poco el sí, texto que tenemos, qué significa vivir en el presente, un resumen. Dice, el pasado nos da identidad, ¿sí? Experiencia que marca nuestra personalidad y el conocimiento. Sin embargo, ese pasado no es una losa que debamos cargar todo el día, ¿sí? Dice que podemos decir que el pasado generó esta identidad, ¿no? Sí, obvio.
que sí, dentro de esta introspección que podemos hacer cada uno desde su lugar, ¿no? Podemos decir, bueno, realmente el pasado por ahí no fue tan bueno, ¿no? Pero no significa que va a ser un límite para mí, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Esto que vos planteás. No está mal poder reconocer que no fue bueno el pasado que tuve. Creo que si hay algo que nosotros tenemos que pensar es que desde el momento que empezamos a reconocer algo, comenzamos a ponerle a eso que viví una palabra, ¿no? Le podemos decir esto, ¿no? Y el ponerle palabra es llevar ese dilema que llevo, ¿no? Con mi pasado, pasarlo a problema y tratar de buscar porque el problema tiene solución, el dilema no. Claro. Sí. Por ejemplo, hay personas que, o sea, no pueden hablar de su pasado. Es más, no sé si te pasó, pero de hablar con personas que te dicen, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo de mi infancia. Exacto, sí. Y vos decís, no, la verdad que no puedo tener recuerdos. Y ahí es donde vemos que astuta es nuestra mente, nuestra salud, ¿no? Que la mente misma reprime, o sea, guarda todas esas malas vivencias. Si no lo recuerdo, si no lo tengo en mi memoria, es porque la mente lo llevó a lo más profundo para que no me cause tristeza. Exacto. ¿No? Entonces, así es como funcionamos, ¿no? Como mecanismo de defensa que vivimos. Entonces, vos decís, ¿cómo no acordarnos del pasado, no? Sí, vos fíjate que dentro de la terapia se trabaja eso, ¿no? Que a veces es complejo, ¿no? Y el analista por ahí de alguna forma empieza a escarbar eso, ¿no? Y que a veces debe ser muy buen analista porque también genera un montón de conflictos, ¿no? Sí. Pero el poner nombre, ¿no? a ese pasado, a ese recuerdo, ¿no? Que de alguna forma me ha generado todas estas creencias limitantes o podemos decir dañinas o malas o no sé. Hay cosas, puede ser que hasta violencia que puede haber generado. Sí, el poner nombre es el primer paso para empezar a resolverla. Porque si no podemos resolver. ¿No? Siempre estamos enredados en eso, ¿no? Y no sabemos por qué. Siempre le podemos echar la culpa al vecino, al de enfrente, a la persona que está a nuestro lado, que no me hace feliz y que bueno. Pero claro, hay una cuestión nuestra que debemos comenzar a resolver, ¿no? El pasado es algo que está bueno poder pensarlo así como desde un lugar, ¿no? En esto de que, bueno, he vivido esto, que no fue tan bueno, pero ¿qué puedo hacer hoy para modificar, ¿no? Y no quedarme ahí, ¿no? Estancado en eso, ¿no? Entonces, y bueno, eso que estamos hablando, que parece muy fácil, es muy difícil para el ser humano. Es muy difícil, yo no me quiero ver, quiero ver tampoco quiénes eran mis padres, no quiero reconocer que es decir, es más, a veces hasta justificamos la violencia, me pegaban porque realmente y yo salí bueno, ¿viste? Porque realmente lo necesitaba, ¿no? Parece como que la violencia era algo bueno. O mi padre me decía que no servía para nada, pero tenía razón, ¿no? Y son frases que vos escuchás y decís, ¿qué onda, no? O he tenido esta crianza, mi mamá, qué sé yo, tenía esta actividad en las adicciones y bueno, yo realmente tengo estos recuerdos, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas es como que hay que de alguna manera pensarlo, ¿no? Es decir, y tratar de pensar de que bueno, no fue bueno, es decir, todo ese pero bueno, ¿qué posibilidades tenía yo para solucionar eso? Ninguna, ¿no? También es como esto que decimos, de que a veces nos acordamos de la infancia o de la parte donde éramos chicos y demás, intentando buscar respuestas, ¿no? Y al mismo tiempo de alguna manera como justificando e intentando responsabilizarnos nosotros de situaciones que nosotros éramos chicos. Exacto. O sea, ¿qué podíamos hacer? Yo no podía, es como hasta sentir culpa porque, no sé, mi mamá le pegaba a mi papá, siento culpa porque tal vez no cuidé a mi mamá o no cuidé a mi hermano, o porque yo misma siento culpa porque me violentaban. Claro. No, pasa que bueno, mi mamá, el otro día escuchaba a una persona y decía, mi mamá me quemaba los dedos, pero bueno, yo también lo que hacía. Claro. Pero eras un niño. Claro, es una locura. Entonces, es como también prestar atención a cómo hablamos, cómo nos enfrentamos a eso que vivimos, ¿no? Puedo decir, más allá de lo que sea, y de decir, bueno, pero los tiempos de antes te fajaban, y bueno, pero los chicos
pero tenemos la sociedad que tenemos hoy, una sociedad totalmente violenta, o sea, no sé si fue tan bueno eso, ¿no? Lo violento. Es como también a veces duele decir, mi mamá era violenta conmigo. Claro. Bueno, darte cuenta de eso es como, wow, un montón. Claro, bueno, ve eso que estás diciendo, ¿no? Es decir, mi mamá fue desde ese lugar o mi papá fue desde ese lugar. Eso es muy complejo para el ser humano, ¿no? Es decir, es difícil porque, bueno, si bien... Y eso no es echar culpa, ¿no? Porque también lo podemos pensar no mirándolo desde ese lugar, sino de mirarlo desde poder sanar eso que me afectó. ¿Sí? Total. Sí, porque vos fíjate que la construcción de la moral o la ética, ¿no? O lo que pensamos de la ética tiene que ver con algo construido por nuestros progenitores, o el contexto donde estábamos, ¿no? Es decir, y después nos damos cuenta que, hay determinadas cosas que tenemos que revisar en nuestra moral porque creíamos que era mala y no era tan mala. Claro. Hay cosas que le llamamos muy mala, pero eran buenas, no sé si... En esa construcción tenemos que pensar. Entonces, yo pienso que que el pasado, como dice este texto, no es una losa que debemos cargar todo el día, ¿no? No es algo no es un peso que tenemos que cargarlo todo el día, porque es muy difícil cargar con eso. Sí, ¿no? eso es como lo que es nos muy trae sufriente. Sí, totalmente. Podemos decir que también es consecuencia de muchas enfermedades que nosotros podemos llegar a tener. Claro. No, el estrés, sentir enojo todo el tiempo, a veces esos enojos inexplicables que uno dice, a ver, ¿por qué todo el tiempo estoy enojado? ¿O con quién estoy tan enojado? O sea, vivo discutiendo con la gente, me vivo peleando con la gente y será tan normal como yo creo. A veces lo retribuimos a mi carácter o a lo genético y demás. No, estás enojado con alguien. Exacto. Y te estás agarrando con todo el mundo, digamos, ¿no? Sí. Es como que eso que se le llama en psicología transferencia. Vivimos haciendo transferencia, ¿no? Entonces, podemos decir que el pasado, si bien, como dijimos, pudo haber sido bueno o malo, pero no es algo que debemos estar todo el tiempo llevando. Porque eso nos impide vivir el hoy. Sí. Es básico. Sí. Entonces, nos impide disfrutar el hoy, ¿no? Siempre, como decimos, hay personas que literalmente todo el tiempo te hablan del ayer. El ayer fue bueno, entonces vos ahí notás, ¿no? Que dentro del diálogo comunicativo de esa persona, el hoy no lo está viviendo, lo está viviendo como algo que no está tan bueno, ¿no? El ayer fue bueno, ¿no? Sí, es también como no tener como proyecto de vida. Ves personas que tienen tal vez todo el tiempo y las herramientas o económicas y demás, pero no hacen nada. Claro. Y viven constantemente en lo que pasó. Porque yo, en el tiempo, ¿y por qué no lo haces hoy? No, pero hoy ya... Pero porque estamos viviendo de ese recuerdo. Y alimentamos nuestra mente y nuestro ánimo desde eso que yo hice, que una vez me salió bien, pero yo hoy ya no soy capaz de hacerlo. Claro. Pues fíjate que también esto también se puede llevar también dentro de la parte religiosa, ¿no? Sí. Es decir, en la parte religiosa a veces escuchás personas que están dentro de una iglesia y dicen, el ayer fue bueno, el ayer antes era mejor, claro, que antes había determinadas cosas, ¿sí? Cuando realmente vos encontrás, ¿no? Que el Cristo de ayer es el Cristo de hoy y será el Cristo de mañana, ¿no? Sí. Es decir, no existe eso, ¿no? Es decir, el ayer fue bueno, el hoy con Cristo es bueno y el mañana será. Totalmente. ¿Se entiende, no? Porque si no estaríamos todo el tiempo recordando a un Cristo que ayer obró de una manera y hoy no obra, ¿no? Claro. Sí, como diciendo, bueno, antes sí hacía determinadas cosas, hoy lo pongo en duda, ¿no? Es decir, el mismo de ayer es el mismo de hoy y será el mañana, ¿no? El que estamos esperando como iglesia, ¿no? Claro, es como la expectativa o son las cosas que uno como persona le pone a Dios. Bueno, obraste así hace 10 años de esta forma, hoy tiene que ser de determinada forma, ¿no? Exacto. Y si no es de determinada forma, no está el mover de Dios o de... Claro. ¿Por qué limitamos a Dios a eso? Si sabemos que todo va modificando, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro. La vida, estamos en un constante cambio de decir que los tiempos no son los mismos. La manera, las mentes de las personas hoy no funcionan del tiempo anterior. Y tenemos un montón de cosas que... Una juventud, una infancia totalmente diferente a la que vivía antes. Entonces, Dios
tal vez eso que Dios hacía, Dios en su soberanía, ¿no? Que Él, Sí. Él nos crea, sabe cómo tratar con las personas. Cómo hará en este tiempo. En ¿no? este tiempo. Entonces ahí encontramos algo importante, porque también podemos decir que Cristo es ayer, hoy y mañana. Por eso dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Es decir, en Él no hay tiempo. Él es ayer, hoy y será mañana. Sí. Como cristiano yo debo aprender a vivir en el hoy con el Señor, con Cristo, ¿no? Es decir, eso está bueno para que lo podamos pensar, ¿no? Para aquellos cristianos que están siempre en el pasado, ¿no? Que el ayer era bueno y bueno, fueron buenos tiempos, trajeron buenos tiempos y fueron lindos. Es decir, estuve con gente que fue buena, que estuvo lindo, pero ¿qué pasa con el hoy? Totalmente. ¿Qué me pasa con hoy? ¿no? Totalmente. Entonces encontramos que el pasado a veces no debe ser un peso que debo estar todo el tiempo llevando. ¿no? Sino que tengo que aprender a resolverlo, ¿no? A tratar de dejar que en esto que ya pasó. ¿no? Bueno, ahí es como que va muy de la mano lo que es la palabra del perdón, ¿no? El perdón va de la mano con esto de soltar, con esto de decir, bueno, sucedió y bueno, cómo lo veo y desde qué lugar, si yo a un punto en donde, como decimos, ya me afecta a mi vida. Tal cual. Eso ya es algo para decir, bueno, hay algo acá que yo tengo que resolver, que tengo que... Bueno, y para otro programa, porque es algo tan extenso, no poder pensar, hoy también miraba algo de esto, de decir... Esto de resolver nuestros conflictos, ¿no? Si eso de resolver mi conflicto, sí o sí lo tengo que mostrar, por ejemplo, no sé, yo tengo conflictos con mi mamá, por ejemplo. Sí o sí, resuelvo y tengo que vivir constantemente los besos con mamá. Claro. A veces relacionamos el perdón, eso a decir, bueno, yo perdoné y tengo que estar todo el día y abrazado. Claro. Y en realidad tiene que ver con otras cosas, Tal cual. ¿no? Con esta paz interior, con esto de vincularme desde otro lugar y decidir también cómo me vinculo, ¿no? Creo que también viene de la mano esto de decir, bueno, resolver el pasado viene de la mano con el perdón. Claro, porque vos lo que planteás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esto de lo que tiene que ver con esto, también tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo ya pasó. Sí. Vos no sos esa nena o esa niña que puede estar abrazada, o sí puedes estar con esa gran, por eso nadie te impida, pero quiere decir que el tiempo no se puede volver atrás. Entonces yo, ¿no? En este presente, con esta edad que tengo, ¿cómo construyo algo bueno? Algo sano. Algo sano, porque quizás lo que fue en el pasado no fue bueno. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No tengo buenos recuerdos. Pero bueno, ahí es donde queremos volver a lo mismo. Queremos otra vez revivir esa situación, vivir, o los papás no quieren, piden, no, pero no, ya no sos la misma, y no, pero ya tengo 30, no tengo más 12. Exacto. Claro. Entonces, bueno, eso lo deben entender ambos, ¿no? Cómo podemos construir ambos algo que sea bueno, ¿no? Que no sea eso del pasado, ¿no? Y que de alguna forma el pasado no nos vuelva siempre, ¿no? A afectar, y que podamos vivir el hoy, pero desde otro lugar, ¿sí? Así que podemos pensar eso mucho, ¿no? Con esta relación con los padres que tenemos, que está bueno, ¿no? Y esto del perdón está buenísimo. Está buenísimo, sí. ¿Qué te parece si pasamos un tema musical y luego continuamos? Que es un tema bastante interesante, ¿no? Totalmente. Mucho para hablar, creo que es lo que nos marca todo. Sí, mucho para hablar. Así que bueno, que está bueno que podamos pensarlo. Ya me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la
la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente. El Señor. Bien, continuamos con este tema que es muy interesante, ¿no? Un poco nos hace reflexionar acerca de dónde estamos, qué hacemos, ¿no? Cómo estamos con nuestro pasado, ¿no? A veces qué cosas nos atan, qué cosas tenemos que resolver. A veces hay, como estábamos terminando en este bloque, que hemos este tema de resolver las cosas con los padres. A veces tenemos que tratar de amigarnos un poco con los padres, ¿no? A veces estamos con un montón de situaciones y a veces el papá también se tiene que dar cuenta que a veces, como decís vos, ya ha crecido, ¿no? Y hay que buscar otro tipo de relación. Pero bueno, está bueno para pensarlo porque a veces no nos ayuda a vivir el presente. La idea es que de este tema es tratar de ser consciente de que hay un presente que se nos va cada día. Sí. Todos los días se nos va y no nos damos cuenta que se nos va, ¿sí? Así que el pasado es algo que a veces, como decimos, no debe ser un peso que yo lo estoy llevando todo el tiempo, ¿no? Que puedo hacer y bueno, algo debo hacer para poder resolver.
Pero también tenemos este tema que tiene que ver con el futuro, ¿no? Sí. Esto que de alguna manera hoy en la actualidad es como muy pensado, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Que hay mucha gente muy futurista, ¿no? Sí, sí. Podemos decir que el pasado no son solo recuerdos y el futuro es un escenario hipotético, ¿no? Es decir, a veces está todo ese escenario que a veces tenemos que podemos decir que a veces nos afecta tanto como los recuerdos, también nos afecta este futuro incierto, ¿no? Que tenemos, ¿no? Porque hoy es como que hay muchos cambios en nuestra sociedad y decimos, ¿cómo entro, ¿no? Acá en esta sociedad? ¿Dónde quedo, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro, ¿no? Y estoy funcionando como en piloto automático, ¿no? Básicamente estamos como piloto automático y nos dejamos llevar por la ola, ¿no? Bueno, voy como alguien que de alguna manera la rutina me va llevando y no me doy cuenta que estoy siempre años adelante y no vivo el hoy, ¿no? Sí, eso es lo más triste en este tiempo, creo yo, ¿no? Creo que como crisis que está pasando el país, es un poco difícil decir, no pensar en el futuro. En este tiempo es medio complicado decir, no pensemos en el futuro, porque es como que hoy vamos a comprar y está a tal precio, y qué va a pasar de la semana que viene, ni hablar del año que viene. O sea, estamos en el 2022 y ya se habla de lo que va a pasar en el 2023 y lo que se va a venir y que se dice esto. Es como medio complejo, ¿no? En ese sentido. Pero esto de estar pensando y vivir en piloto automático, creo que eso es muy complejo, no es sano, y creo que acá sí es como que pagan mucho los patos los hijos. Claro. Esto de vivir constantemente, o no, esa persona que tenemos al lado, esa persona que no podemos permitirnos vivir este momento, lo que estamos viviendo ahora, por ya la expectativa de lo que va a suceder dentro de un año, por ejemplo. Claro. Es como cuando vos encontrás, ¿no? Todos están disfrutando, pero por ahí vamos a poner, me pongo yo estoy en otro. Sí. ¿Dónde estás? No sé, estoy haciendo determinadas cosas que bueno, tengo que hacer porque no. Claro. Entonces es como que siempre estoy pensando que de alguna forma si vos te pones a pensar, no está mal esto, porque está la preocupación, ¿no? De poder, en el caso, ¿no? Si uno es el que está al frente, también. claro, que está al frente del hogar y bueno, está con esa preocupación de que bueno, que las cosas alcancen, que bueno, hay un montón de preocupaciones, como decís vos, el sistema la parte económica es algo que nos afecta, pero eso no quita de que yo pueda aprender a disfrutar el presente. Sí. Es decir, se puede de alguna manera sobrellevar las dos cosas. Sí. ¿No? Sí. Pensando en si bien como decís vos, no ayuda mucho el país, ¿no? Es como que hoy en este aspecto es como que uno se tiene que ir como ayornando, ¿no? Y decir, bueno, no me puedo quedar acá porque si me quedo acá no alcanzo determinadas cosas, entonces pero sin embargo podemos tratar de, por ejemplo, ¿no? En el caso de uno como padre, aprender a disfrutar, a poner a los hijos, ¿no? Que ese tiempo no lo recuperas más. No, eso sí, es totalmente, y ahí es donde en el tiempo futuro, por ejemplo, cuando ya los hijos están grandes, ya crearon todo, empieza la tortura de la culpa por el pasado. Entonces como que estamos como constantemente entre el pasado y el futuro, lo que voy a hacer, y cuando estoy ya en ese tiempo de que cumplí, porque también está esto de la búsqueda de cosas constantemente. Bueno, alcancé a tener la casa, voy por el auto. Exacto. Tengo el auto, voy por el segundo auto. Bueno, quiero un avión. Exacto. Es como que estamos constantemente en esa búsqueda, pero en realidad como que intentando llenar vacíos que de dónde vienen. Por eso es como esto de que siempre hablamos de mirarnos y poder contemplarnos, ¿no? Pero esto de poder vivir, yo me acuerdo una vez, hablaban en una clase una psicopedagoga, de esto de la calidad del tiempo, no la cantidad, ¿no? A veces esto de decir, bueno, sí, hoy lamentablemente tal vez el que tenía un trabajo hace 2 años, hoy tiene que tener 2 trabajos. Y la calidad y del tiempo con los hijos es un poco más complejo de decir, bueno, me tomo un día con mis hijos, pero esto de decir, bueno, tal vez no se puede un día
tomar, pero de esas 2 horas que sean de calidad, Exacto. sean de conexión, de mirada, de escuchar a mi hijo, de prestar esa, porque creo que es lo más valioso para un hijo, que tenga a papá y a mamá o a la persona que sea responsable y que te dedique el tiempo literalmente, ¿no? Esto de no pantallas, y estoy con vos y te conozco y te dedico y recuerdo lo que me estás contando, no en ese automático estar con tu pareja. O tal vez salís y bueno, y estoy con el celular y estoy pensando lo que tengo que hacer mañana y que tengo que comprar y no puedo disfrutarla, no puedo a mi mente ponerle un stop, digamos. Bueno, eso que vos planteás nos pasa, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Es decir, mi primera etapa de matrimonio, ¿no? Y la primera etapa también de un montón de actividades que tenía, vivía en un piloto automático, ¿no? Es decir, entonces me recuerdo que mi hijo más chico, más grande, Santiago, le dice a mi esposa un día, le dice, mamá, ¿por qué no cambiamos de papá? Porque, viste, me cuenta mi esposa, me dice, ¿por qué no cambiamos? Porque papá no está nunca, ¿no? Claro. Sí, todas esas cosas te hacen pensar, ¿no? La primera etapa de mis hijos más grandes fue vivir en piloto automático, ¿no? Y es esa preocupación de darles, ¿no? La parte económica. Bueno, en este caso yo tenía más responsabilidad porque estaba enfrente de lo que es una iglesia y bueno, tenía muchas cosas, ¿no? Entonces era muy solicitado, ¿no? Y inconscientemente vivía en un piloto automático. Hasta que me di cuenta, ¿no? Porque eso es dar cuenta, ¿no? Que a veces es como que, bueno, te das cuenta que vos perdés esa etapa, ¿no? Y el más chico de mis hijos es el que más pude disfrutar su niñez, su etapa de niñez, ¿sí? Y bueno, y hoy en la actualidad, bueno, con los años uno va modificando, porque a veces esto te lo dicen todos y vos no te das cuenta. Claro. Te lo dice uno, te lo dice otro, pero no te das cuenta. Es como que vos decís, sí, está bien, bueno, vos no estás en mis zapatos y bueno, no te das cuenta. Pero después te das cuenta en la vida o te pasan cosas en la vida donde empezás a pensar acerca de eso, ¿no? Y yo en esta etapa de mi vida, ¿no? Hace unos años antes de la pandemia, ¿no? Es como que de alguna forma empecé a tener mucha relación de calidad con mis hijos. Claro. Y eso se puede remediar. Se tiene que decir, no hay etapa de edad, porque a veces no lo hace ni por malo ni por bueno, sino porque la vida a veces te lo presenta así. Hay gente que no tenés buenos mentores a veces también. Hay gente que no tenés buenos mentores. Hay personas que realmente le ha faltado la capacidad. Entonces el tema de alguien que te va a mentorear te ayuda mucho, ¿no? Porque hay alguien que te está diciendo, che, mirá esto, mirá lo otro, que vos ni en tu vida estás. Entonces son esas cosas que vos podés modificar, ¿sí? Y aprender a disfrutar el hoy, ¿sí? Y como decís vos, la calidad de vida, el poder estar con esos chicos que, bueno, yo tengo mis hijos, uno tiene más grande 25 años, bueno, desde ahí para abajo, y tenemos esa relación, viste, que yo ya en la actualidad digo, bueno, che, ¿cuándo se van a ir? Claro. Pero bueno, hemos tratado de mejorar en eso, ¿no? Que bueno, eso es algo que es complejo, es como que lo debe entender la persona, ¿no? Sí, eso de dar cuenta que decimos, ¿no? Decir, bueno, esto no me está funcionando también, ¿no? Pero por eso digo que a veces es muy bueno para aquellos que nos están escuchando y nosotros también, ¿no? Siempre primero mirarnos, ¿no? De decir que no nos tenga que suceder algo para decir cómo perdí tanto tiempo. Porque también está eso, de que a veces pasa algo muy triste, a veces, muy difícil para decir, ¿qué pasó? Pasaron 10 años, o sea, pasaron 15 años, o esa persona ya no está. Es como, ¿viste esa película del control remoto? No sé si la viste, Clip. Viste que iba pasando, pero bueno, todos esos procesos para no escuchar, para obviar, es decir, nosotros los seres humanos tenemos esa actitud, ¿no? No queremos enfrentar ese tipo de cosas. Y bueno,
buscamos el piloto automático y a tratar de que va adelantar para llegar a ¿no? situaciones. En este caso la persona buscaba un ascenso en el trabajo, exacto, ¿no? Sí, y alcanzó su ascenso, su parte económica, pero perdió el tiempo de la calidad de la familia, ¿no? Entonces, ¿a qué precio a veces nos está llevando el futuro, ¿no? Y después, por ejemplo, lo que también tenemos que pensar, como decís vos, es que hoy en la actualidad la sociedad misma te impulsa a que vivas de esa manera, ¿no? Al consumismo, a consumir. Vivimos en una sociedad muy de mucha, que tiene que ver con la economía, ¿no? Es decir, es una sociedad más económica, más pensando en el bienestar. Bueno, hice esto, quiero determinar, tuve esto, quiero esto, y así. Entonces es como que de alguna manera, sin darnos cuenta, inconscientemente siempre estamos siendo de alguna vez seducidos, vamos a poner, ¿no? por ese futuro que es incierto para cualquier ser humano. Y totalmente idealizado, ¿no? Desde película, digamos, ¿no? Y nosotros, esto de la red social, ¿no? Te lleva a realidades que, bueno, yo voy a llegar y te lo muestran como que es tan fácil y que, bueno, y que esto es el camino hacia la felicidad, entre comillas, ¿no? Son ideales raros. Exacto, son muy... Y te encontrás después con que vas en búsqueda de esto y lo otro, como decíamos recién, y nunca llenás el vacío. Exacto. Y nunca llenás esas faltas o esas cosas. Y después, como decimos, llegan situaciones en la vida que la vida te golpea por situaciones X y te das cuenta que todo eso no tiene ningún valor. Tal cual. No tiene ningún valor, porque es algo momentáneo. Sin ir más lejos, ¿no? Muchos estudiosos, ¿no? de la parte tecnológica y lo que genera la tecnología al cerebro es sorprendente, ¿no? Los rafagazos de dopamina que les da, que es una falsa felicidad, como lo presentan, ¿no? Entonces estamos en ese sistema hoy, en un sistema donde la gente busca, no quiere posponer la recompensa. La recompensa la quiere en este momento. Y llega un momento que ya esa recompensa no me satisface. Claro. ¿No? Y entro en una... otras cosas, buscando otras cosas. Exactamente. Y perdemos lo vital, que es la familia, porque al fin y al cabo es como que lo que nos queda son las personas que tenemos alrededor y valorar la salud, que tal vez no se valora o no se cuida como se tiene que cuidar, ¿no? Entonces, como es para pensarlo y decir, bueno, a ver, en este presente, en este momento, lo que estoy viviendo, una de las cosas que uno puede decir... presentamos toda la situación y decir, bueno, a ver cómo hago, ¿no? Ahora, después de todo esto, que sí me doy cuenta cómo hago para poder valorar el presente. Y una de las cosas que se recomiendan es el ser agradecido. Es el agradecer, es el tener el gracias constantemente, ¿no? Que a veces hay cosas que el tener un plato en la mesa para muchos es algo totalmente natural. Es algo que... ¿no? Y después para otra persona hoy es un milagro. O es algo que sufrí todo un día para traerle un plato de comida a mis hijos. Y bueno, poder salir de esa rutina de no dejar pasar cosas que decir, bueno, un gracias constantemente, ¿no? Claro. Y es decir, que no le damos dimensión a cosas que nos pasan hoy, ¿no? Como puede ser la sonrisa de un hijo, la mirada de un hijo, lo que me plantea un hijo, el jugar con una persona, jugar con la persona, ¿no? Es decir, el poder establecer este diálogo, ¿no? El poder, es decir, vos fíjate que la pandemia nos ha hecho ver un montón de otras cosas, ¿no? Y bueno, y esto de valorar el contexto familiar, el poder modificar, cierto, como decís vos, en esto de cantidad en calidad, ¿no? La calidad de tiempo, ¿no? De poder pasar con los seres queridos, el valorar las amistades buenas, hay un montón de cosas que nos ayudan a poder vivir el día a la vez, ¿no? Es decir, bueno, decimos hoy es lunes, bueno, perfecto, hoy es día lunes, pero martes, perdón, pero vamos a poner el lunes, ¿no? El lunes, que es un día que recién comenzamos como lunes. Sí, bueno, el lunes me quiero comer un asado, ¿no? Ah, qué bueno, pero hoy es lunes, te dicen. Claro, ¿Qué tiene un lunes? Sin embargo, y vos sabés que hace referencia hace unos años de un amigo, ¿viste? Había salido de un infarto. Él estuvo muy grave en un infarto, ¿viste? Entonces, la vida la empezó a ver desde otro lugar, ¿no? Y era un lunes. Mirá,
Entonces ese lunes preparó todo un asado, dice, bueno, tenía una botella de champagne que tenía de hacía años, la abrió, ¿viste? Y estaba con la esposa porque los hijos eran grandes, bueno, y ya los hijos grandes, qué sé yo. Y bueno, por ahí llega uno de los hijos y dice, pero ¿qué pasa? Y luego estamos por comer algo con tu mamá. Entonces le dice, pero hoy es lunes. Claro. Dice, día lunes, pero ¿cómo se te ocurrió? ¿Y por qué lo voy a hacer mañana? ¿Y si no estoy mañana? Dice, Leo, me decía Leonardo, yo ya pospuse muchas cosas. Hoy si tengo ganas de hacerlo, lo voy a hacer. Sí, totalmente. ¿Se entiende? Entonces, esto de posponer ciertas cosas que están a nuestro alcance, ¿no? Y que, es como vivir con, como que tenemos la vida comprada, ¿viste? Claro. Como que el tiempo, yo voy a vivir hasta los 98 años claro. Y no me va a pasar nada, ¿no? Y decir de pequeños detalles que uno tiene que valorar tal vez un poco más, ¿no? Claro, porque vos fíjate, hay días determinados para hacer tal o cual cosa. Sí. ¿Por qué le ponemos tal día? ¿Por qué el pan dulce solo en Navidad? Claro, ¿por qué el pan dulce solo en Navidad? En otro día, ¿no? ¿Se entiende decir? Claro. Entonces, este caso, él me decía, bueno, yo estoy aprendiendo después del infarto que claro. tuve y que básicamente todo lo que hice iba a quedar para nada, sí. Entonces dije, no, yo hoy empiezo a disfrutar el día a la vez, ¿no? Sí. Y el día a la vez era eso, ¿no? El poder disfrutar, el poder decir, bueno, hoy tengo esto, bueno, con esto poco, listo, ¿viste? No hace falta los ideales son raros, ¿no? Porque a veces, y bueno, y esto de poder viajar, ¿no? De posponer cosas que a veces, ¿por qué, no? Y no, porque quiero esto, porque ¿para qué a veces, no? Es como en la Biblia, ¿no? Cuando habla de esta persona que era muy adinerada, claro. Y armaba graneros, claro, y los llenaba, sí. Y los destruyó y abrió más graneros, claro, ¿no? Y bueno, y vino el enemigo. La voz, ¿no? Que dice, necio, si hoy vengo a buscar tu alma. Entonces, ahí está el punto, ¿no? A veces que nosotros con todo lo que construimos no tenemos la vida comprada, ¿no? Tenemos... Entonces, el día a la vez, la Biblia te enseña muchísimo acerca de esto, que no os afanéis ni por el día de mañana, ni por qué habremos de comer o esto, porque Dios, así como cuida, dice, mirad las aves de los cielos cómo se alimentan. Hay alguien que se alimenta, ¿no? Mirad los lirios del campo cómo crecen, nadie los riega, nadie, sin embargo, hay alguien que los sostiene. Entonces, nos habla en este tema de que no seamos personas que estemos siempre pendientes en el futuro. ¿sí? Y con ese tipo de ansiedad, ¿no? Que estamos siempre con esa ansiedad, con eso de estar pensando en qué va a pasar mañana, ¿no? Sino que cada día tiene su afán, vivamos el día a día, ¿no? Es decir, la Biblia es un libro que nos enseña muchísimo a vivir el día a día, ¿no? El día a día, un día a la vez, por decirlo, ¿no? Y a darle valor a las cosas que realmente tienen valor. ¿no? Porque hay cosas que no tienen valor. No. Yo recuerdo cuando unos meses antes de conocer, de llegar al camino, ¿no? De conocer a Dios, recuerdo que tenía un buen trabajo, estaba haciendo mi casa, mis hijos estaban sanos, ¿no? Relativamente, una vida sin preocupaciones, entre comillas. Pero al mismo tiempo yo me acuerdo que tenía como un vacío, yo sentía que tenía un vacío, era como que nada la llenaba, yo tenía, económicamente estaba bien, o sea, tenía lo que quería, salía, amigos y demás. Y bueno, hasta que encontrar el vacío, ese vacío lo encontré, lo llené cuando llegué a Cristo, ¿no? A conocer a Dios y darme cuenta que esas cosas son momentáneas. Hay cosas que están como muy fuera de nuestro control, ¿no? Porque yo tenía muchas cosas, pero mi salud estaba muy deteriorada. Entonces poder llegar a conocer a Dios y entender que lo que tenemos es como decir, ¿no? Un día a la vez. No sabemos lo que puede llegar a suceder mañana y si mañana ya estar o no estar. Claro. Entonces, como decir, bueno, agradecer el día, levantar con un agradecimiento y decir, bueno, gracias Dios porque un día más por tu misericordia estamos sobre este lugar. Así que vivir desde ese lugar creo que te da como esa tranquilidad de decir, bueno, no están las cosas todas dentro de mi control. Claro, no puedo controlar todo. Exacto. Es decir, el depositar a Dios su soberanía. Eso es entender que Dios es un Dios soberano, ¿no? Sí. Es decir, la soberanía de Dios, ¿no? Sí,
poder entender desde ese lugar, ¿no? Que Dios tiene el control, sí, ¿no? El libro de Efesios dice que Él nos llamó para nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? En lugares celestiales, ¿sí? Y ahí ese pasaje de la Biblia dice que nos ha elegido antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y nos predestinó para que fuésemos personas de bien, por decirlo, ¿no? Habla de la santidad, pero personas de bien, ¿no? Sí. Entonces, un Dios que nos vio desde antes, que nos conoció desde antes, ¿no? Y esa es la soberanía de Dios. Eso es lo que a veces nosotros como seres humanos no nos damos cuenta. Sí. Y bueno, y siempre estamos pensando en este futuro, en qué voy a hacer y por qué quiero solucionar, y quiero darle una mano a Dios para ver cómo podemos hacer Dios para solucionar determinados problemas. Dios a veces... Entonces encontramos de que Dios es un Dios que no tiene mis tiempos, no es igual que yo, que no camina igual que yo, no piensa igual que yo, que conoce mi futuro, ¿sí? Que sí conoce mi futuro y que sabe lo mejor que de alguna manera. Entonces a veces yo le puedo estar pidiendo muchísimas cosas a Dios, pero sin embargo Dios necesita que yo sea más paciente, necesita que realmente pueda amar más, que pueda tener el perdón, que pueda ser una persona con empatía. Entonces todas esas cosas Dios me las hace trabajar desde otro lugar, ¿no? No como yo lo espero. No, desde la frustración. A veces Dios me dice, no es así. Y bueno, y en esa somos seres inacabados, ¿no? Estamos en un continuo aprendizaje y nunca terminamos de aprender, ¿no? A veces la vida nos sorprende con enseñanzas que, bueno, por ahí creíamos que lo teníamos todo aprendido y no. Sí. Ponele, recién decías esto de que Dios nos elige desde antes que naciésemos, ¿no? La Biblia habla mucho sobre la predestinación y el ser elegidos. Sí. Por eso aquellos que nos están escuchando, ¿no? El poder entender el privilegio, es un privilegio tal llegar cual. A Dios. Conocer a Dios, aceptar a Cristo, entender que Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos tener la posibilidad de orar y entender que Dios nos escucha, que no es por nuestra fuerza, que no es por que yo elijo esto, sino que en su soberanía y en este mundo tan grande y tantas personas, Él me miró a mí, me eligió a mí y me llamó a mí para adorarlo, para reconocerlo como Dios, para agradecer que Él me eligió. ¿No? Y es como un privilegio, yo lo miro desde ese lugar, ser un privilegio. Vos fíjate que ahí en el libro de Efesios, este pasaje justo lo estábamos analizando el día domingo, él dice que todo lo unió en Cristo, ¿no? Claro. Que todos los tiempos lo unió en Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo, que para nosotros representa, y el pensar, ¿no? Que hay algo que yo pueda hacer, ¿no? O pueda determinadas ciertas cosas, pues es un libro que los 3 primeros capítulos te habla en una parte doctrinal por todos los aspectos que había en la época. En la época había como muchas contradicciones y había muchas, podemos decir, herejías bíblicas, y había ciertas filosofías, ¿no? Estaba el ascetismo, es decir, había ciertas prohibiciones, ¿no? Que de alguna manera la época, y Pablo escribe estos 3 primeros capítulos que hablan acerca de la parte doctrinal, ¿no? Y esto que Dios une todo en Cristo, que en Cristo nosotros tenemos esa libertad, ¿no? Así que qué importante es poder entenderlo desde ese lugar y saber de que no tenemos todo comprado, gente, que el tiempo es el tiempo y hay que aprender a vivir un día a la vez. Un día a la vez, ¿sí? Así es. Hay, como digo, hay una expresión de una canción que dice un día a la vez. Un día, ¿no? Podamos vivir un día a la vez, así que disfrutá tu hijo, disfrutá tu esposa, tu esposo, hacele caricias, si querés comerte un asadito, comete un asadito, abrí el champagne, es decir, hoy es un día lindo que tenemos. Sí, pensar que siempre tal vez hay alguien más que está pasando una situación mucho más compleja a la que uno vive y poder mirar de decir, bueno, tengo un plato de comida o tengo a mis hijos sanos o tengo un techo, todo eso es motivo para agradecer, tenemos muchos motivos para agradecer, así que bueno, mando saluditos. Lili Sastre está siempre del otro lado, gracias Lili por estar siempre acompañándonos cada martes, cada reunión, a toda la iglesia, Cristianas Buenas Nuevas para tu Vida, invitar a la iglesia los días sábados, 19:30 horas, estamos en Barrio Los Olivos, Santos Vega
3780, así que están todos más que invitados. Bueno, un saludo para Marga desde Saludo este lugar para especial y a todos los que nos están escuchando. Sí, muchas gracias. Dios le bendiga hasta el martes que viene. Ven y